Es un gusto volver a darles la bienvenida a este espacio. Hoy en No los olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia, en compañía con la Fundación ACN, hemos traído un nuevo especial que está dividido en 3 partes en las que hablaremos sobre cómo tomar decisiones desde la fe y la razón. Escucharemos al Padre Astolfo Moreno, quien abordará lo mencionado anteriormente. Atendamos. Muy buenas, queridos amigos, hermanos y hermanas en el Señor. Qué gusto poder tener este momento de compartir un live, un momento en vivo para, digamos, eh, considerar un tema fundamental en la vida, que es el tema de la toma de las decisiones. Hoy es 2 de octubre, hoy celebramos a los ángeles custodios que nos acompañan también en la toma de decisiones. La lectura de la misa de hoy del libro del Éxodo cuenta que Dios envía a un ángel delante de nuestro camino para que nos preceda, para que se anticipe a cosas, para que nos ayude a tomar decisiones, para que nos susurre al oído el querer de Dios. Y esto me parece providencial. También hoy es miércoles y los miércoles la iglesia honra la figura del patriarca San José. San José es aquel hombre que tuvo que tomar decisiones. La decisión de tomar a María por esposa, la decisión de huir a Egipto, la decisión de volver de Egipto, la decisión de quedarse o no en Jerusalén o marchar hacia Galilea. Entonces estamos en un marco que creo que resulta propicio para el tema de las decisiones. Digamos que todo en la vida es un tomar decisiones. Estamos decidiendo si voy a casa caminando en bici, tomo el bus. Estamos decidiendo qué preparo para la cena esta noche. Estamos decidiendo si invierto un dinero o no. Y a veces tenemos decisiones que son mucho más fuertes, mucho más radicales. ¿Cómo puedo salir de esta angustia? ¿Cómo puedo afrontar un cambio de vida? ¿Debo seguir o no en este trabajo? ¿Cómo puedo salir de esta crisis? De manera que las decisiones permean nuestra vida entera, desde lo pequeño hasta lo grande, y tienen que ver con realidades a veces, digamos, estructuradas y a veces no estructuradas. Cuando digo estructuradas, quiero decir, por ejemplo, se me averió el carro, el coche, ¿no? Y tengo que arreglarlo. Seguramente lo llevo al taller y el mecánico, después de hacer un diagnóstico, hoy en día seguramente con un computador de lo que sucede, entiende claramente que quizás haya un fallo en el sistema eléctrico y debe cambiar alguna pieza. Y en ese sentido, esa sería lo que yo amo una decisión estructurada, ¿verdad? El conocer una realidad con bastante precisión, a un grado de detalle bastante hondo, de manera que el paso a seguir y la decisión es clara, es concreta, es prácticamente evidente. Quizás puede haber un margen en cuanto, bueno, esa pieza la reparo o la pongo nueva, pero está bastante claro el camino. Sin embargo, en la vida, la mayoría de las cosas que tenemos que afrontar no son estructuradas, están llenas de incertidumbre, están llenas de dificultad para, digamos, entender lo que conviene hacer, ¿no? ¿Me caso o no me caso? Em, ¿Debo seguir adelante con esta situación o debo frenar? ¿Debo pedir el aumento al jefe o no? Hay muchas cosas que son mucho más complejas y esas serían las decisiones que por ese carácter de incertidumbre, de dificultad, ameritan un cierto aprendizaje, ¿no? Tomar decisiones es posible porque es una realidad práctica que, como cualquier realidad práctica humana, es susceptible de un aprendizaje. ¿Eh? Aprendemos con la vida. Muchas veces aprendemos a golpes, aprendemos a partir de fracasos, a partir de decisiones mal tomadas y luego aprendemos cómo tomarlas, pero no queremos tomarlas mal todo el tiempo, queremos hacer todo posible por tomarlas lo mejor posible sabiendo que siempre hay un margen de riesgo. Y ese ejercicio de
entender qué es lo que conviene hacer aquí, ahora, en mi vida única, irrepetible, que no se puede comparar con la de nadie más, en estas circunstancias de hoy, en mi existencia, que no serán las de mañana, es decir, con toda la densidad de una realidad concreta, de una persona concreta en un lugar y en un momento concreto. Esa capacidad para tomar decisiones está regida por una virtud. Una virtud es una capacidad que nos permite afrontarla y se llama la virtud de la prudencia. Queremos aprender a tomar decisiones prudentes, es decir, decisiones que sean aquellas que que se toman a partir de un conocimiento profundo de la realidad, que no son subjetivas, que no son caprichosas, que no son compulsivas. Este mundo en que vivimos nos invita a no pensar, a comprar, a vender, a actuar de una manera reactiva, estimulando nuestros sentimientos o nuestras reacciones. Pero la decisión profunda es aquella que se toma con base en la realidad completa y con base en la integralidad completa, es decir, teniendo en cuenta nuestra razón, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, todo el ser. Decía Santo Tomás de Aquino, la verdad consiste en ver la realidad completa, como ella es. Entonces, bien, después de esta introducción, yo voy a decir algo muy breve, y es, por un lado, un modelo de decisión basado en San José, y por otro lado, sugerir algunos tips, puntos que nos pueden ayudar a organizar, a tener un cierto método para tomar decisiones y que en el ejercicio quizás de este método nos ayuden a ir por la vida con un poquito más de claridad. Yo soy el primero que muchas veces no sé qué hacer, no sé qué decidir, no tengo claridad. Y por eso creo que justamente podemos ejercitarnos para mejorar. No significa que con esto vamos a tomar las decisiones perfectas, porque además creo que no existen. Las decisiones que podemos tomar y hacerlo del mejor modo posible. Pues bien, para este efecto, hay un libro que he leído en estos días que me gusta mucho, se llama La biografía de la luz de Pablo Dors, que comienza con un comentario, es un libro que comenta pasajes del Evangelio. Y el primero de todos los pasajes que comenta es el texto aquel que conocemos de el modo como José tomó a María por esposa. Recordemos lo que dice Mateo en el capítulo primero, ¿no? Dice, el nacimiento de Jesús, el Mesías, sucedió así. Su madre María estaba prometida a José y antes del matrimonio resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era honrado y no quería infamarla, decidió repudiarla en privado. Ya lo tenía decidido, decisiones. Qué interesante que el Evangelio habla de esto. Cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en acoger a María como esposa tuya, pues lo que ha concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y acogió a su esposa. Entonces José cambia una decisión. Aquí vemos un itinerario de tomar decisiones, ¿no? José está comprometido, todo va bien, se entera de algo, ella está encinta, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Esas son las decisiones de la vida, ¿no? Las que llamaríamos no estructuradas y que además muchas veces nos estamos jugando todo, nos estamos jugando el pellejo, el corazón, la vida, el futuro, con ciertas decisiones, ¿no? Si José no se casa con ella, pues la vida le cambia. Si la acoge, es algo que te da la vuelta de un lado al otro. Puede ser con un extremo, digamos, nos lleva a la posibilidad, digamos, del triunfo o del fracaso o de la felicidad o la tristeza. Es serio, ¿no? Entonces,
la manera como se plantea aquí la decisión es que esto es todo un dilema, ¿no? Dice, mm, este hombre, un judío llamado José, se encuentra en una difícil disyuntiva. ¿Repudia a su prometida? ¿Qué es lo que las leyes de su época ordenan? Porque si resulta que ella está encinta y no se ha casado, ¿qué es lo que le toca a él como judío observante? Repudiarla. Y repudiarla podría ser denunciarla. Y denunciarla sería someterla a la pena que le correspondería a las adúlteras. ¿Y cuál es la pena? La lapidación. Recordamos aquel otro pasaje en que le traían a Jesús una mujer adúltera y Jesús los miró a todos y dijo: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero para señalar la pena del adulterio. O sea, aquí no era simplemente, pues la dejo, era un tema muy serio. Y si él quería observar la ley e ir a fondo con la ley, podía llegar al extremo de denunciar a su mujer, a su prometida más bien, y llevarla a la muerte. Y esa era una posibilidad. O la otra posibilidad es acogerla. ¿Y acogerla qué significaba? Desobedecer todo lo que le habían enseñado desde niño. Porque acoger a una que estaba embarazada antes de casarse y que no era por haber tenido relaciones sexuales con él, era algo que era contrario a todo el esquema que él tenía. Muchas veces tenemos ese tipo de disyuntivas, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? ¿Sigo el esquema, el molde de todos? ¿O hago otra cosa? Como lo decía el padre Astolfo, la toma de decisiones es un aspecto fundamental en nuestra vida cotidiana. Y muchas veces este hecho está lleno de incertidumbre. Hablando de una situación específica, nos logra impactar las decisiones que asumió José, acogiendo a María como esposa y no repudiándola según las normas de su tiempo. Aunque nosotros también nos encontremos en situaciones complejas y no siempre tengamos la mejor respuesta, debemos hallar un equilibrio entre la fe y la razón. Las decisiones difíciles no son simplemente un ejercicio racional o de absoluta fe. Están impregnadas de vida, de sentimientos y en muchos casos de otras cosas que solo podemos entender mediante la gracia del Señor. Como dijo Santo Tomás de Aquino, la verdad consiste en ver la realidad completa. Conoce más visitando www.acn-global.org. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Dios te bendiga.